Bueno, muy buenas noches. Vamos a hablar hoy un poco de lo que tiene que ver con el análisis técnico y el análisis fundamental, que considero yo es una de las primeras cosas que debemos entender en esta temática de lo que tiene que ver con el trading, ¿sí? Tenemos por acá el gráfico. Bueno, tengo para ustedes, voy a recomendarles un libro muy bueno, que de ahí he sacado mucha información, he leído pues bastantes cosas. Es este, se llama Análisis Técnico de los Mercados Financieros, un libro muy bueno, está muy bien fundamentado y he aprendido bastante con él. Entonces lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco del análisis técnico. ¿Qué es el análisis técnico? Bueno, iniciando en este tema del trading, yo he podido descubrir que obviamente siempre hay que tener una técnica con la cual podemos entrar a tomar decisiones, ¿sí? Porque obviamente no se trata solo de que vamos a mirar el gráfico y vamos, yo creo que va para acá, no. O sea, se trata de por lo menos de nuestras decisiones tomarlas basadas en un criterio para entrar a aceptar un resultado, ¿sí? Tengo que advertir nuevamente, como en todos mis videos, el tema del riesgo es fundamental. Entender que una operación, si se da tanto positiva como negativa, tiene que ser una decisión nuestra, y el alto riesgo pues de estos productos apalancados, porque pues obviamente se puede perder también todo el dinero si no se toma una decisión acertada. ¿Listo? Una de las cosas que ya debemos pues entrar a ver es cómo vamos a tomar las decisiones, cómo vamos a observar este gráfico, cómo vamos a decir, bueno, yo creo que este gráfico va a ir a esta dirección, yo creo que lo más acorde es tomar esta posición hacia tal dirección, o preguntarme, bueno, este gráfico qué me está diciendo, este gráfico qué es lo que augura que puede suceder, ¿sí? Entonces esa pregunta se la han hecho muchas personas obviamente a través de la historia, y han definido métodos que uno los puede estudiar. Está las ondas de Elliott, está análisis de tendencias, de apoyos, están algunos indicadores, está la teoría del Down. Entonces hay mucha información que uno puede encontrar, pero concretamente el análisis técnico del chartismo es una de las técnicas que pues he encontrado que es una de las que debemos utilizar para analizar este tipo de cosas. También, así como el análisis técnico, pues también hay otra que se llama análisis fundamental, que ya es de pronto especializarse a un nivel muy especializado de algún mercado, para entrar a evaluar qué tipos de sucesos económicos mueven este mercado, qué sucesos económicos lo suben de precio, qué sucesos económicos lo bajan de precio. Pero pues lo que dicen los expertos y lo que dicen pues, o por lo menos este libro, es que obviamente casi siempre el análisis técnico se anticipa a estos movimientos, y pues yo en mi experiencia he podido evidenciar que muchas veces el análisis técnico se anticipa a esos movimientos y los muestra de pronto con mucha mayor anterioridad que los mismos sucesos o los mismos acontecimientos en el momento en que pasan, ¿sí? Entonces debemos saber que este gráfico por sí solo no nos dice nada, ¿sí? Este gráfico, aquí simplemente vemos un gráfico, listo, va subiendo, pues el que de pronto tiene conocimiento básico en esto, pues bueno, dirá, bueno, hay una tendencia alcista, ¿sí? Pero entonces el análisis técnico nos dice es cómo verdaderamente vamos a evaluar este gráfico, cómo lo vamos a mirar. Entonces hay técnicas de trazado de líneas tendenciales, ¿sí? Líneas de tendencia principales, líneas de tendencia secundarias, que lo veremos pues ya más adelante. Pero básicamente el análisis técnico es todo muy visual, ¿sí? El análisis técnico se centra en tomar decisiones muy visual, ¿sí? En el historial de los precios, que dicen que pues la gente en el pasado hizo lo mismo que en el futuro va a ser lo mismo que en el pasado. Entonces lo que nos dice el análisis técnico es que estas decisiones que uno toma ahorita son decisiones del pasado. Igual si vamos a hacer un análisis pues simple, cuando nos explica cómo hacer un presupuesto y una proyección de ese presupuesto, casi siempre se fundamenta su estructura bajo los datos que tenemos recopilados en la empresa por valores pasados, ¿sí? Entonces esos valores pasados son los que nos proyectan los movimientos futuros que técnicamente vamos a considerar como una predicción para tomar nuestras decisiones en las empresas. Entonces si esto lo hacen a un nivel administrativo, a un nivel de empresa, ¿sí? Pues ¿por qué no hacer algo similar en el tema del análisis técnico, sabiendo que tenemos un historial de los precios para basarnos en qué puede ser de los precios futuros, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa tengo para decirles?
Otra cosa muy importante en el tema del análisis técnico es una frase que debemos tener muy presente siempre, y es que el mercado lo descuenta todo. ¿A qué me refiero con el mercado lo descuenta todo? Pues por ejemplo, si vemos esta gráfica del oro, vemos que el precio subió por acá en una tendencia alcista muy pronunciada, ¿cierto? Y lo que dice que el mercado lo descuenta todo es que obviamente esos movimientos también se van a tener que retroceder, porque la lógica o la analogía que uno hace es que en este punto la gente compró mucho, ¿sí? En todo esto la gente lo que hizo fue comprar, y acá pues fue cuando cerraron todas esas compras, entonces obviamente el mercado se descontó. Lo que les venía diciendo, el mercado lo descuenta todo. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? ¿Cómo así que lo descuenta todo? Es muy obvio. ¿Por qué? Porque resulta que siempre los compradores van a tener que cerrar sus operaciones para entonces recuperar ganancias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un clásico ejemplo con el tema de lo del Bitcoin, ¿sí? El Bitcoin, pues aunque ha sido considerado una supuesta burbuja, pues ha tenido mucha fortaleza, pero pues puede ser un ejemplo muy claro de lo que les vengo diciendo, ¿sí? Mire que acá el mercado comenzó, lo compraron, y el Bitcoin empezó de un precio de $1,000, alcanzó a llegar a un precio casi de $20,000, ¿sí? Esto casi que en un lapso de un año. Entonces, claro, toda la gente que había comprado por aquí, obviamente tenía que cerrar sus operaciones. Entonces, ¿qué empezó a hacer el mercado? Pues empezó a bajar, hasta que todo el mundo cerró sus operaciones, ¿sí? Y obviamente, pues ahí fue donde podemos decir, el mercado lo descontó todo, ¿sí? Y vemos entonces que obviamente el mercado del Bitcoin pues obviamente volvió y se recuperó aquí, otra vez tomó pues tendencia al alza, y obviamente pues ha demostrado que también después se descuenta. O sea, el objetivo del mercado no es que es que va a haber una tendencia siempre la misma, una tendencia siempre alcista, no. O sea, el objetivo de los mercados es que la gente entra a ganar dinero, y obviamente van a haber unos puntos donde ese mercado se va a vender y donde ese mercado se va a comprar. Entonces, obviamente, siempre se va a descontar. Por ahí hay una frase, una historia que comenta José Antonio Madrigal en uno de sus libros de trading, creo que es un monje en Wall Street, donde él cuenta que los mercados es como un señor que llegó a un pueblo a vender micos, por decirlo así, y la selva llena de micos, y los compraba, digamos, muy baratos, y les iba subiendo de precio, entonces la gente cogía los micos de la selva, iba y se los vendía, y obviamente él se los pagaba más caros. Cuando ya no había micos en esa empresa, entonces, en ese pueblo, entonces ¿qué empezó a hacer él? Él empezó a vender los mismos micos, pero entonces ya no los vendía baratos, sino que los vendía por encima del precio donde estaban. Entonces la gente, con la ilusión de que le compraba los micos por otro lado, y si iba y los vendía nuevamente a él, pues iban a ganar. Entonces obviamente la gente le empezó a comprar caro, y ahí fue cuando el mercado se descontó y sencillamente pasó lo que tenía que pasar. Es una historia que tal vez no entienda pues todo el punto en este comentario, pero es una analogía. O sea, el mercado siempre se va a vender hasta un punto tope donde va a ser ya muy costoso, y siempre va a volver a su punto, o a bajar, o va a hacer una corrección de ese precio para nuevamente volver a empezar su ciclo, ¿sí? Entonces eso es algo crucial, algo fundamental, y algo que pues se debe tener presente. Otra de las cosas, siempre los mercados se van a mover en tendencias. Pues vamos a descubrir que un mercado de tendencia, por ejemplo, vamos a ver, aquí tengo el S&P 500, que es uno de los más conocidos de Estados Unidos, siempre se va a mover en tendencia. Y eso significa que ¿qué? Pues que un mercado siempre va a ir al alza o siempre va a ir a la baja, ¿sí? Entonces no siempre va a ir a la alza, ni siempre va a ir a la baja, pero siempre va a tener una tendencia, ya sea alcista o ya sea bajista, ¿sí? Entonces el análisis técnico lo que hace es analizar todos esos puntos desde una manera muy visual. Entonces siempre es buscar patrones o buscar comportamientos en los gráficos que nos anticipen a movimientos futuros para la toma de decisiones de nosotros como personas que vamos a entrar a tomar decisiones o que vamos a entrar a estudiar un mercado. En contraste con el fundamental y con el técnico, pues el fundamental es muy arraigado a la información que encontramos en el entorno por noticias, por acontecimientos económicos de las empresas, todo esto. Entonces el fundamental, yo diría que mucha gente dice que es el más importante, otros libros afirman que no es el más importante, que el más importante es el técnico. Yo digo que va muy correlacionado todo, ¿sí?
Yo digo que si entendemos el tema fundamental podemos anticiparnos a movimientos, pero tomando las decisiones desde el punto técnico para saber cuándo van a acontecer esos movimientos o cuándo van a suceder esas correcciones en los mercados. Entonces considero yo que van muy de la mano. Entonces este video solo pretendía con él de pronto dejar las generalidades de lo que es el técnico y de lo que es algo de los fundamentos y de cuál es su aplicabilidad que tiene en la observación de estos gráficos, que a la final es lo que nos interesa a nosotros para tomar las decisiones. Bueno, muchas gracias por ver el video. Recuerden darle like, suscribirse al canal para tener más información, y si quieren tener una cuenta demo también aquí está el enlace, y sus preguntas, sus consultas, déjenlas que estaremos pues desde mi punto de vista o desde mi investigación contestando pues todo esto que puede ser productivo o que nos puede servir para interpretar un mercado. Muchas gracias, bendiciones y hasta la próxima.